A todos los presentes, agradeciendo su participación. Mi nombre es Javier Merino, gerente de producto de la línea de fibra óptica en ZC Mayoristas, representante nacional de Cablix para Ecuador. Con nosotros nos acompaña Marco Estacio, manager de la región de Latinoamérica de Cablix propiamente dicho, quien nos va a impartir el día de hoy una charla bastante interesante sobre nuevas estructuras de cableado con tipos de fibra óptica armadas. Entonces, en honor al tiempo, agradeciendo la puntualidad de todos, vamos a darle paso a Marco para que empiece con este webinar. Espero que lo disfruten y se lleven mucho conocimiento el día de hoy. Marco, bienvenido, muchas gracias. El público y la audiencia es toda tuya. Gracias, Javier. Gracias. Buenos días con todos. Como Javier había comentado, mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix para la región. Y bueno, les agradezco por estar aquí, les agradezco en nombre de Cablix y también a nombre de ZC Mayorista, que es nuestra cara visible en Ecuador. Antes de comenzar, entiendo que el audio está bien, ¿no? Entiendo que está bien el audio y que no hay ningún problema, pero voy a compartir mi screen y necesito que me confirmen que el screen está visible, ¿no? Que está pudiendo ser visto en este momento. No sé si Javier o alguien que esté conectado me pueda, por favor, dejar saber. Es correcto, se puede ver, Marco. Y un anuncio cierto para el resto de las personas, el chat está habilitado, en cualquier momento pueden dejar su mensaje, lo leemos y podemos ir atendiendo las incógnitas y preguntas que susciten a lo largo de este webinar. Perfecto. Muchas gracias, Javier, por esa información que también es netamente importante. Es importante que ustedes, si tienen alguna duda, la escriban en ese momento para que luego no se les pierda la idea, ¿verdad? Y podamos luego nosotros ir evacuando todas esas preguntas al final. Ok, algo que también podríamos hacer, Javier, si es que tú lo ves correcto, lo ves que es correcto, porque tal vez es una pregunta que es relevante y tú necesitas interrumpirme, puedes hacerlo sin ningún problema para que esa pregunta que es completamente relevante, para que se comprenda la idea, pues la evacuemos en ese momento, si fuese el caso. También podemos hacer eso, ya que tenemos línea directa, Javier, puedes abrir tu micrófono sin problema. De acuerdo. Ok, entonces yo antes de comenzar con el tema que tenemos hoy, que ya Javier bien lo había anunciado, quiero presentarle Cablix. Siempre es para mí importante que las personas que por una razón u otra conozcan qué es Cablix, pero no tengan bien claro así, a ciencia cierta qué somos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro giro de negocio, qué podrían encontrar con nosotros, pues entonces siempre me gusta un poco hablar sobre esto, unos 2, 3 minutos de su tiempo voy a quitarle para esto. Entonces yo lo que primero voy a decirles es que nosotros somos fabricantes de productos de telecomunicaciones, que tenemos fábricas en China, tenemos fábricas en India. Voy en la siguiente presentación un poco presentarles un poco de nuestras fábricas, de las locaciones, pero quiero que en esta slide que está aquí aprovecharla y comentarles que no solamente Cablix es fibra óptica. Si bien es cierto, tal vez ustedes conozcan de Cablix solo fibra óptica, si ustedes ingresan a nuestro sitio web, van a ver que Cablix tiene algunas otras aristas que también son importantes dentro de nuestro core de negocios, que básicamente está orientada en la fabricación de productos de cable estructurado, por ejemplo, categoría 5, 6, 6A, y lo que tiene que ver con metal mecánica. Estamos nosotros ahora mismo involucrando algunos items, algunos productos que van a ser seguramente comercializados también por nuestro mayorista ZC y vamos a socializarles a ustedes sobre esa línea de negocio que estamos implementando en los próximos días. Tenemos alguna cantidad de países en los cuales estamos presentes. Si en caso ustedes, por alguna razón, tengan que abrir negocio en otros países y quisieran consumir nuestro producto en aquel país, pues simplemente les invito que entren a la página de Cablix, vayan a la parte donde dice distribuidores y van a ver dónde estamos nosotros ubicados. Y de esa manera pueden también ustedes adquirir el producto en otro país, si se encuentran, por supuesto, en otro país de Latinoamérica. ¿No? Estas son nuestras fábricas en tanto India como en China.
tenemos requisitos en los productos. Estos requisitos tienen que ver con la calidad del producto. Nosotros hablamos de calidad cuando hablamos de las especificaciones técnicas del producto. Entonces tenemos especificaciones técnicas que están relacionadas con la calidad de ese producto en premium, productos premium y productos estándar. Entonces, estos productos premium y estos productos estándar tienen que ser socializados directamente por, en este caso, su mayorista, que es ZC, su distribuidor, que es ZC. Ellos le podrán dar más información con respecto a esto que les estoy comentando. Sin embargo, no importa si ustedes compran productos premium o compran productos estándar, los hilos ópticos con los cuales están fabricados todos nuestros productos siempre van a ser productos van a ser productos que van a estar fabricados con hilos japoneses, o sea, de la industria japonesa. Cabrix no fabrica los hilos porque nosotros tenemos bien claro que fabricar hilos ópticos vamos a hacer una responsabilidad bastante compleja porque hay que tener la calidad, hay que tener, perdón, la expertise, hay que tener también la maquinaria que te permita asegurar entregar un hilo certificado. Entonces nosotros lo compramos directamente de la industria japonesa y luego nosotros fabricamos nuestros cables con este hilo certificado. Razón por la cual nosotros podemos garantizar nuestros productos y esa garantía de nuestros productos también ustedes la van a poder, vamos a decir que hacer una realidad por medio de su mayorista, que puede ser garantías de 1 año, garantías de 5 años y garantías de hasta 25 años en productos o en proyectos que se certifiquen Cablix. Ok, si ustedes quieren saber un poco más de esto, empaparse más del asunto, pueden ir al sitio web de Cablix, que es www.cablix.com, y luego ustedes van a ir al acceso a la pestaña donde dice garantías y van a descargar el documento, que es un documento bastante extenso, donde se explica cada una de estas garantías. Lo pueden bajar en inglés o lo pueden bajar en español, dependiendo de su comodidad. Si no, también podrían ustedes acercarse con su asesor comercial dentro de Ecuador, que en este caso está dentro de ZC Mayorista, y solicitarle el documento y ellos se los harán llegar en tiempo y en forma. ¿Ok? Entonces, una vez ya habiendo dicho eso, ya ustedes saben que Cablix es solo fabricante y si ustedes quieren comprar el producto, necesitan hacerlo por medio del mayorista, ¿no? Entonces, ya con eso estamos claros de que no hay forma posible de que alguno de ustedes se contacte con Cablix para solicitar el producto directamente, ¿no? La idea es que ustedes conozcan cuál es la línea de distribución de Cablix y esa línea de distribución es fábrica, mayorista, mayorista, cliente final o instalador, como quiera, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalles de lo que hemos venido por lo cual ustedes están aquí hoy. Y es básicamente sobre las fibras armadas. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es una fibra armada, cuál es el concepto que la industria tiene de las fibras armadas, el escenario de instalación, ciertos criterios que deberíamos tener nosotros para poder llegar a una conclusión óptima y elegir un producto X dentro de la gama muy grande de posibilidades que hay en este mercado. Entonces, lo primero que vamos a decir que una fibra armada es una fibra que tiene algún tipo de refuerzo. Ese refuerzo puede ser de diferentes formas. Puede incluso tener diferentes presentaciones, pero es una fibra que tiene algún tipo de refuerzo, es decir, tiene alguna resistencia mecánica. Es así como nosotros los conocemos en la industria. Perdón. Cables que tienen algún tipo de resistencia mecánica y que se pueden instalar o se deberían instalar en un ambiente específico o un escenario específico. Entonces, vamos a ir poco a poco avanzando por esta emocionante forma de verla, de ver la fibra armada para que podamos de cierta manera irla colocando dependiendo en el ambiente de instalación o perfil de instalación que nosotros tengamos a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces, esa resistencia que yo les comentaba hace un momento podría ser una resistencia que tiene algunos tipos de materiales. Puede ser, por ejemplo, metálica, puede ser, por ejemplo, Kevlar o aramida, puede ser, por ejemplo, fibra de vidrio, FRP, algún tipo de material. Entonces, como yo les comentaba, eso es una fibra armada, como la conocemos, una fibra reforzada. Ahora, estas fibras reforzadas pueden tener múltiples y variadas formatos, porque nos podemos encontrar en realidad nos vamos a encontrar nosotros en la instalación con requisitos técnicos propios de
de la técnica de instalación, requisitos del ambiente, del escenario que yo he escogido para montar un cable, por ejemplo, y también vamos a pasar también por decisiones financieras que van a ser importantes al fin del día y nos van a permitir escoger o elegir un producto adecuado para ese proyecto en particular. Ahora, de esa variedad que es bastante grande, porque realmente es grande la posibilidad, el abanico de posibilidades en Fuerzas Armadas es muy grande, y eso es lo que podría llegar a ser abrumador incluso para elegir qué tipo de fibra armada voy a utilizar para un instalador. A veces podría ser abrumador elegir cuál de tantas que existe es la que es la apropiada para nuestra instalación. Pero nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Vamos a resumir esa gran cantidad de fibras armadas o fibras con refuerzo en dos grupos. Solamente dos grupos. Grupo de las fibras que son dieléctricas y las fibras que son no dieléctricas. Teniendo claro eso, nosotros podemos ya entrar a esos grandes grupos y subdividirlos en grupos más pequeños, ¿no? Es así como nosotros, desde el punto de vista de la fábrica, recomendamos que se analice y se escoja un, un elemento para una fibra armada. Entonces, vamos a ver primero las fibras que son no dieléctricas. Significa que son fibras metálicas, que tienen cobertura metálica. Algún tipo de material. Hay muchas opciones también dentro de los minerales que se podrían escoger, es decir, los metales que se podrían escoger, pero los más comunes son los que ustedes están viendo en la pantalla. Aluminio y acero. ¿Sí? Son las metálicas más comunes que van a encontrar. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que necesitamos una fibra metálica, ¿cuál es la razón por la cual necesitamos una fibra metálica? Ese criterio de instalación es lo que vamos nosotros a tratar de desarrollar ahora en esta plática que vamos a tener más o menos unos 30, 40 minutos. Aunque acá tenemos estos dos que son los más conocidos, ¿no? Hay cobre también, por supuesto, pero no es tan usado. Los más usados son aluminio y acero. Y después que nosotros sabemos que la fibra que podemos escoger o seleccionar de una lista de productos de fibras armadas metálicas, ¿cuál escoger? Por, ¿Cómo yo sé que debo escoger aluminio y cómo yo sé que debo escoger acero? ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más lento de aquí en adelante para que todos los conceptos queden suficientemente claros. Lo primero que nosotros tenemos que saber es cuál es el ambiente de instalación que vamos a usar, cuál es ese escenario. El escenario es, por ejemplo, soterrado, vamos a hablar de un escenario soterrado, y dentro de ese escenario soterrado, que va a ir por debajo de la tierra, por debajo del suelo, yo voy a usar ducto o no voy a usar ducto. Eso significa que yo voy a entrar en contacto o no con ciertos materiales corrosivos que están en el suelo. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que ser un expertos en tierra para saber qué minerales, qué químicos están ahí en la tierra. Lo que estoy diciendo es que deben saber qué van a hacer con eso. Porque si ustedes están entrando en un lugar donde es altamente corrosivo, pues entonces yo pensaría que el material ideal para esa instalación específica es el aluminio, porque el aluminio naturalmente, ¿sí? El aluminio naturalmente es anticorrosivo, ¿no? Él produce una capa de óxido de aluminio que lo hace anticorrosivo. El acero no es así. El acero necesita un tratamiento especial, alguna norma en particular de tratamiento anticorrosión para que él se comporte más o menos eficiente con el ambiente anticorrosivo. Ahora, si en lugar de mi preocupación no es en un ambiente distinto, ¿verdad? Mi preocupación no es la, la corrosión ni la abrasión, sino que mi preocupación es altos niveles de calor, por ejemplo. Entonces, si yo sé que yo voy a entrar a un ambiente industrial o algo así, entonces posiblemente ahí no es el aluminio la mejor opción, sino el acero, porque el acero va a comportarse mejor a altas temperaturas. Entonces, va a depender del ambiente que yo quiera usar. Ahora, si yo sé que no es ni una cosa ni la otra y no tengo claro eso,
y la investigación que tengo con respecto al escenario que yo voy a utilizar es insuficiente, entonces yo necesito irme a los conceptos generales. Conceptos generales, bueno, planta externa, soterrado, vapor aire o vapor tierra, y luego ver más o menos en qué sector me encuentro. Por ejemplo, ustedes en Ecuador tienen la parte de las playas, Galápagos, donde hay mucha salinidad. Entonces yo, por conceptos generales, puedo entender lo que está ocurriendo en ese ambiente y escoger uno o el otro. Y luego voy a ir por el filtro, obviamente el filtro financiero, porque el músculo financiero de mi proyecto también es sensible. Entonces, el aluminio es mucho más costoso que el acero, ¿no? Por las razones que todos debemos entender, que el aluminio hay una cantidad mucho menor en el mundo que el acero. El acero y lo puedo hacer de diferentes tipos de aleaciones y puedo conseguir acero de diferentes tipos, pero el aluminio no. Entonces el aluminio es mucho más costoso porque la demanda que yo puedo encontrar en el mundo va a ser menor también. Entonces, en aspecto financiero también es mucho mejor tal vez una solución en acero. Ahora, esto que estoy hablando ahora es simplemente en aspectos generales, sin hablar puntualmente de lo que yo necesito. Porque aparte de eso, cuando yo ya estoy escogiendo el producto, me voy a dar cuenta que tengo, por ejemplo, en aluminio, pero hilos de aluminio, no una cinta de aluminio. ¿Cuándo utilizo hilo de aluminio? ¿Cuándo utilizo cinta de aluminio? Bueno, va a depender cómo va a ser la instalación. Si la instalación es soterrada en ducto, posiblemente cinta de aluminio funcione bien, porque la exposición que va a tener a impactos, a golpes, incluso a contacto con otros seres vivos, como animales, por ejemplo, es remota. Ahora, si es enterrado directo, seguramente me convenga y es un ambiente corrosivo, hilos de aluminio. Esos hilos de aluminio van a venir trenzados, por ejemplo. Y lo mismo va a ocurrir en la parte de acero, ¿verdad? Puede ser que sea hilos de acero, malla de acero o cinta de acero. O sea, las presentaciones en el cual estos productos van a venir dentro, pero estos materiales van a venir dentro del producto, de la fabricación de la fibra, pues va a depender de ese ambiente de instalación. Ahora, ¿qué es lo que yo debo conocer de manera general? Esa es mi expertise como instalador. Yo debo saber que si yo voy a tomar un cable que es armado y ese cable es no dieléctrico, significa que es un cable que tiene algún tipo de aleación metálica en su construcción. Entonces, si ese cable cumple con esas especificaciones, lo recomendable para mí es no instalarlo en este tipo de instalaciones, no montarlo o desplegarlo en instalaciones en postes donde tengo, por ejemplo, que compartir por alguna u otra razón con la línea eléctrica, con el servicio de suministro eléctrico. Que también yo puedo estar expuesto a, por ejemplo, a la descarga de un rayo en lugares donde las tormentas eléctricas son muy frecuentes y que eso luego vaya a producir un problema mayor porque tal vez por alguna situación que no está en mi control, esa descarga va a caer en alguna persona, en algún equipo, en fin, ¿verdad? Entonces lo recomendable es no montar una fibra que no sea dieléctrica, una fibra no dieléctrica en instalaciones aéreas, ya sea en poste o en torres. Es, eso es, vamos a decir que no es recomendable. Pero si por alguna razón lo he hecho, o por alguna razón necesito hacerlo porque la instalación no requiere, entonces yo necesito conocer que hay una norma que me permite realizar esa maniobra. Y es un paso más en la instalación, que es la unión equipotencial y puesta a tierra cada 300 metros donde ustedes se encuentren, o donde ustedes se encuentren una caja de empalmes de derivación. Entonces ustedes van a poner un electrodo a tierra, lo que conocemos nosotros como la unión equipotencial y puesta a tierra. Si hay un problema de los que hemos comentado ahora, entonces va a drenar a tierra sin problema alguno. Es una instalación completamente segura. Pero bueno, eso está dentro de nuestra instrucción en caso de que necesitamos hacerlo, pero no es lo recomendable. Ahora, ¿dónde sí es recomendable hacer? Bueno, yo recomiendo que se hagan instalaciones soterradas. Y ya he explicado que pueden ser instalaciones soterradas que van en ducto o pueden ser instalaciones soterradas que van enterrado directo.
Y ahí hay una norma que indica cómo deben hacerse esas instalaciones soterradas, que está dentro de la TIA, que nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer en ese caso específico. Pero bueno, más allá de la técnica de instalación, lo importante es saber que si yo tengo una instalación de este tipo, por defecto debería pensar en una fibra armada. En una fibra armada que deba tener las consideraciones o los pasos a seguir, las especificaciones a seguir para que cumpla con el requerimiento de esa instalación. Ya hemos dicho que pueden ser variados, ¿verdad? Abrasión, compresión, aplastamientos, un sinnúmero de cosas que van a estar presentes ahí. El otro grupo, les decía que hay dos grupos grandes, ¿verdad? El grupo 1 era no dieléctrico, grupo 2 las dieléctricas. Ok, las dieléctricas son fibras que también tienen un tipo de resistencia mecánica y esa resistencia mecánica está más dirigido hacia instalaciones que donde la tensión, la compresión va a estar presente. Tensión nominal, tracción va a estar presente. Usualmente es así como está pensada desde el punto de vista de la industria. A medida de que el tiempo va avanzando, de que el producto va a estar siendo probado, salen o se presentan, surgen otras aplicaciones. Y esas otras aplicaciones, vamos a decir que son agregados a su función principal. Pero cuando estamos hablando nosotros de fibras que son armadas, no dieléctricas, su función principal es la tracción, tensión del cable. Y luego se van agregando otras propiedades que vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, tenemos nosotros en estos casos específicos, cuando alguien dice, por ejemplo, quiero una fibra armada, pero la quiero no dieléctrica. Entonces, tenemos varias opciones posibles. Una opción es, por ejemplo, fibra de vidrio, ¿no? No fibra óptica, sino fibra de vidrio. Y también puede ser FRP. No vamos a ir un poco más adelante a ver cada uno de estos materiales, por si acaso no los tengamos completamente claros. Otra opción que tenemos también es la famosa aramida, que algunos le llamamos Kevlar, ¿no? Que es una opción también presente para poder hacer fibras armadas que sean fibras no eléctricas. Y también una opción posible podría ser también el nylon. No está aquí en la presentación, pero se los digo, puede ser que ustedes se encuentren una fibra armada, que diga fibra armada, y lo que tenga dentro de su escalafón, vamos a decir que el grado de armadura que va a tener está orientado específicamente a las capacidades que me puede dar el nylon dentro de esta escala de protección. Entonces, cuando hablamos de fibra de vidrio, yo les comentaba hace unos minutos que no estamos hablando de fibra óptica, sino que, si bien es cierto, es fibra de vidrio, pero las propiedades o la función de este producto no es transmisión de datos, sino, en este caso específicamente, son filamentos de vidrio que van a estar juntos para poder dar, eh, para poder presentar una tracción mecánica, una resistencia mecánica, perdón, a un elemento en particular. Y aquí entran algunos otros conceptos que también vamos a ver un poquito más adelante, que son los conceptos, por ejemplo, de antirrodentes, de antirroedores. Porque la fibra de vidrio, la fibra con armadura de fibra de vidrio, también es utilizada con este propósito. Pero como les digo, principalmente fue pensada por el tema de la tracción, tensión entre puntos. Y luego tenemos nosotros la situación del FRP, que no es más que un preformado, o sea, una barra de algún tipo de polímero de alta densidad y está cubierto, enchapado, diríamos nosotros, forrado de fibra de vidrio. En este caso, también es una armadura que se utiliza y es una armadura completamente dieléctrica. Y el tercer caso, que es un caso también muy común hoy en día, es la famosa aramida. ¿No? La aramida y el Kevlar son el mismo producto desde el punto de vista de su composición química. Es decir, es el mismo producto. Lo que pasa es que Kevlar es el nombre comercial que tiene, o sea, es el nombre de una marca específica que construye o que fabrica aramida. ¿Okay? Kevlar es aramida. Entonces, cuando nosotros decimos que todo lo que es Kevlar, todas las Kevlar son aramida, es correcto, pero no todas las aramidas son marca Kevlar. ¿Okay? Pero es básicamente el producto. Y Kevlar es fabricado en Estados Unidos, con patente en Estados Unidos, y la aramida se puede fabricar en cualquier parte del mundo donde haya la tecnología para que se fabrique. Entonces, lo que les quiero decir es que vamos a ver diferentes tipos de aramidas en el mercado. Diferentes tipos de aramidas, incluso aramidas que
se comportan como que fuesen cualquier tipo de textil, como que se comporta como que fuera poliéster, por ejemplo, como la tela del poliéster. Tiene la apariencia de una aramida, luce como una aramida, pero no tiene las propiedades fundamentales que debería tener una aramida para ser llamada de esa forma. Entonces, cuando nosotros hacemos un cable y ese cable está completamente tejido por una malla de aramida, lo que vamos a tener con eso nosotros es que ese cable no se va a romper. No se va a romper a no ser que le vamos a ejercer una tensión y una tracción descomunal, ¿verdad? Porque la aramida en ciertos casos, como estamos hablando de tensión longitudinal, es más fuerte que el acero incluso. Es más fuerte que el acero. Entonces, las fibras que tienen algún tipo de armadura no dieléctrica, estas fibras son adecuadas para instalaciones donde la tracción va a estar presente, la tensión va a estar presente. Y mi preocupación es esa. Yo estoy preocupado qué pasa con ese cable cuando yo lo vaya a estar alando para la instalación o cuando ya esté montado y haya, por ejemplo, presión atmosférica. Por ejemplo, 300, 400, 500, 1000 metros de span. Y yo necesito que esa fibra esté nominalmente instalada entre los puntos de tensión y que no tenga luego microcurvaturas y macrocurvaturas con respecto al hilo. Porque ya nosotros sabemos que el hilo no se estira, el hilo de fibra no se puede estirar. En el momento que se estire una micra, ¿sí? En longitud, va a haber alguna fractura del hilo. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de fibras que son dieléctricas, su principal fundamento es la tensión, porque la aramida no se estira, el Kevlar no se estira, el FRP no se estira, la fibra de vidrio no se estira. Entonces, eso hace que este sea un producto ideal para esto que hemos comentado y además que es ligero. Entonces, ahí vamos a tener diferentes formatos también. Así como los teníamos en los dieléctricos, aquí es exactamente lo mismo. Vamos a tener armaduras, por ejemplo, de fibra de vidrio, que podrían ser tejidos, que podrían ser simplemente hilos. Y lo mismo con las aramidas, lo mismo con las FRPs, incluso con un material que se llama teflón, que no vamos a entrar en el detalle ahora porque esa tiene una aplicación específica en la industria. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos censar una balanza, por ejemplo, una balanza en el puerto, en un puerto. Entonces el camión que tiene unas 20, 30 toneladas, pues, va a subir sobre la plataforma y debe ser pesado. Ese punto de datos que toma esa información, si está cableado con fibra, lo ideal es que tenga esa fibra teflón, por ejemplo, para que soporte el aplastamiento. ¿No? Pero eso es un caso especial cuando alguna vez hablemos sobre las redes industriales. En este caso, vamos a hablar de las más comunes, que son las tres que he mencionado anteriormente. Y aquí es completamente lo contrario de lo que hablamos con las fibras no dieléctricas. Estas fibras, su uso principal con respecto al ambiente de instalación es instalaciones aéreas. Porque en las instalaciones aéreas yo me voy a encontrar con lo que ya sabemos, ¿no? Seguramente vamos a estar nosotros conjugados con la red eléctrica. Y al estar conjugados con la red eléctrica, la posibilidad de una descarga eléctrica en el cable de datos es alta. Pero no va a ocurrir si el cable es dieléctrico. Entonces yo necesito resolver el problema con la norma que les había mencionado hace un momento, ¿no? La 607, la TIA. En este caso no es necesario porque es una fibra dieléctrica. Es decir, desde el punto de vista financiero, incluso desde el punto de vista del presupuesto, yo estoy ahorrando un paso más en la instalación. Es decir, estoy también ahorrando, por decir una manera, el presupuesto del proyecto porque estoy evitando un gasto innecesario. Simplemente con haber elegido el producto correcto. Ahora, como yo les decía, de esa principal función se desprendieron otras que luego fueron aprovechadas por el mercado. Ya vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué otra cosa yo debería considerar con respecto a esta fibra? Bueno, lo mismo que vimos con la fibra anterior. La fibra anterior habíamos hablado nosotros que, la fibra me estoy hablando de la no dieléctrica, que dentro de la norma yo tengo ciertos parámetros que resolver, ¿no? Cierta expertise que debo tener yo como instalador para saber qué voy a hacer en una instalación soterrada. Lo mismo en una instalación aérea.
Pero a nivel de ambiente de instalación, yo no controlo lo que está pasando con la humedad, yo no controlo lo que pasa con la presión atmosférica o con la compresión, yo no controlo lo que pasa químicamente en el suelo. Entonces, como yo no lo controlo ni sé lo que va a ocurrir, lo que yo debería en este caso implementar o evitar, ya que estamos hablando de la fibra no dieléctrica, es evitar instalar fibras no dieléctricas en instalaciones soterradas. Debo evitarlo. En otras palabras, lo que debo utilizar es la fibra armada, metálica o no dieléctrica. Ok, habiendo hecho ya esas consideraciones, debemos conocer también de forma general que hay una nomenclatura que la industria conoce e identifica para determinar cuándo es una fibra armada. Y hay una excepción a la regla, pero vamos a decir que como regla general, ¿sí? Hay excepciones, pero como regla general, las fibras que comienzan dentro de la nomenclatura GY son fibras armadas. Y fibras armadas para instalar en planta exterior, ¿sí? En planta exterior. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dentro de la nomenclatura que se maneja en todas las normas, se maneja tanto en la IEC, se maneja tanto en la ISO como en la TIA, se maneja el mismo formato de la nomenclatura. Que me está diciendo a mí que yo estoy hablando de una fibra para planta exterior, es una fibra que tiene una estructura específica. Esa estructura específica es una estructura que conocemos todos como estructura holgada, tubular o multitubular, ¿verdad? Puede ser un solo tubo, como la fibra ASU, por ejemplo, o puede ser multitubular como la fibra ADSS. Ahora, no estoy diciendo que la estructura Lustuf, ¿sí? Simplemente hablé de la fibra ASU y la fibra ADSS porque son las más comunes, para que ustedes entiendan el formato del que estoy hablando. Pero son fibras que son multitubulares o tubulares, pero armadas, ¿no? Con lo cual el self-support se elimina, ¿verdad? Ya no serían fibras autosoportadas, completamente dieléctricas, sino que serían fibras que podrían ser autosoportadas, pero no dieléctricas, o autosoportadas dieléctricas en el caso de las fibras armadas dieléctricas, ¿ok? Espero que no les haya quedado ahorita eso, no les haya más o menos resultado como un arroz con mango, pero lo que quiero decir es que las fibras que son GY son fibras para planta exterior y como son para planta exterior obedecen a la estructura holgada y por esa razón comienzan con esas siglas, con esas letras. Pero también tenemos nosotros excepciones a la regla cuando queremos nosotros, por ejemplo, una fibra que sea armada, pero no va a estar en la estructura Lustuf, en la estructura holgada, sino que va a ser, por ejemplo, tie buffered, una fibra que es ajustada, estructura ajustada. Entonces, en ese caso, pues cambia un poco la especificación, pero sigue siendo fibra armada aún, ¿ok? Eso es lo que quería un poco explicarles. Ahora, yo les decía que hay otras, ¿verdad? Hay otras funcionalidades, hay otras, vamos a decir que necesidades para las cuales las fibras armadas también prestan soporte. Sí, también prestan soporte. Una fibra armada te presta soporte, como por ejemplo, una fibra antirrodente o antirroedora. Mucha gente dice, yo quiero una fibra antirroedor y lo primero que piensa es una fibra armada, porque eso está dentro de su concepto, lo cual no es del todo cierto. Nosotros debemos conocer primero nuestra amenaza, conocer la amenaza. ¿Cuál es la amenaza que tengo? Tengo un roedor como, por ejemplo, ratas, ¿no? No ratas mutantes como las que se ven en Nueva York, por ejemplo, no. Ratas que tienen 30, 40 centímetros de largo. Estoy hablando de ratas que están en la urbe, ¿no? Y no sé, yo sé que el roedor ese roedor tiene ciertas, vamos a decir que cierta capacidad para infligir daño al cable. Pero no es lo mismo que yo luego me encuentre con una ardilla, por ejemplo, o con este animal que está en el oriente, que es parecido a, no me acuerdo el nombre ahora, que es un animal que es grande y que se come los cables literalmente, no importando si los cables tienen acero, lo que le ponga se lo come igual. Entonces yo conozco la amenaza que tengo, entonces yo voy a decir, quiero un cable antirroedor que cumpla con estas especificaciones. Y no necesariamente es un cable armado. Es decir, un cable antirroedor, si yo conozco mi amenaza, no necesariamente es un cable armado.
Sin embargo, hay cables armados que pueden prestar ese servicio, porque va a depender de lo que yo conozca dentro de mi amenaza. ¿Qué tipo de, vamos a decir, qué animal, qué tipo de roedor es el que yo quiero evitar? Entonces, ahí nosotros podemos tener varias opciones dentro de los cables antirroedores, ya que estamos hablando de ello, y que vamos a darnos cuenta que no son compatibles con cables armados en algunos de ellos. Como por ejemplo un cable que tenga algún tipo de químico en su fabricación, está dopado químicamente. Tiene algún tipo de sabor, perdón, algún tipo de olor incluso. Puede tener incluso veneno para que cuando el roedor lo muerda, muera. Y si son animales como los roedores, por ejemplo las ratas, cuando ven que un roedor come y se muere, la generación que viene atrás no come porque sabe que ese alimento que está ahí puede ser nocivo para su vida. Sin embargo, estos tipos de protección, vamos a decir, química, tienen ciertas falencias que con el tiempo, es decir, después de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, se va depreciando, es decir, va perdiendo su capacidad de efectiva y cuando ya esto no sea tan eficiente, pues el roedor se lo va a comer. Pero ahí tienen ustedes una opción de lo que les estoy comentando, pero no solamente esa. Les voy a presentar una tabla. Esta tabla es una tabla recogida dentro del Instituto Nacional de Estandarización de Tecnología, que indica cuál es el escalafón, por decirlo de una manera, de las cables que son antirroedores o antirrodentes. Los cables que son antirroedores están dentro de este escalafón. Y aquí vamos a ver algunos que son armados, otros que no lo hemos considerado como cable armado. Por ejemplo, el cable que tiene solamente hilos de aramida. Ahora vimos nosotros que el cable que tiene hilos de aramida solamente, ¿verdad? Puede ser hilos de aramida. Ese cable tiene una protección antirrodén muy bajita, muy bajita. Está en el primer escalón. Es decir, que un roedor, si quiere, podría comérselo. ¿Es armado? Sí. ¿Tiene aramida? Sí. ¿Se lo puede comer? Sí. Podría pasar, dependiendo de qué roedor sea. Y vemos que tenemos también fibra de vidrio, armado con fibra de vidrio, que vimos al principio dentro de los dieléctricos, que está en un escalafón de un 70% aproximadamente de eficiencia. Y luego tenemos los que son ya más eficientes, como por ejemplo alambres de acero, cintas de acero, FRP, que les decía hace un momento. El FRP es completamente seguro, tan seguro como el acero. ¿Sí? Tan seguro como el acero, el FRP. FRP que es una barra de plástico de alta densidad forrado o cubierto de fibra de vidrio. Entonces, ahí ustedes tienen una idea más clara de qué podrían utilizar dependiendo de su perfil de instalación, de su ambiente de instalación. Quiero un cable dieléctrico, pero apantallado, pero armado, porque yo estoy yendo hacia el oriente, por ejemplo, y la verdad es que ahí se comen los animales la fibra. Ya me ha pasado varias veces. Bueno, una buena opción es FRP, porque es tan eficiente como el acero. Podría ser acero, claro, pero la situación es que lo quiero dieléctrico, entonces ahí está una muy buena opción para que eso suceda. Dieléctrico, y si quieres una combinación de entre FRP, por ejemplo, y aramida, una malla de aramida más otra cobertura de FRP, y con esa manera tienes una solución un poco más completa. Bueno, lo que les quería decir es que las opciones son múltiples y variadas y va a depender de dónde lo van a usar. Ahora, ¿qué elegir? Bueno, ustedes ya saben que va a depender del entorno de instalación, porque todas las fibras armadas no son iguales. A veces el vendedor, me estoy refiriendo a su asesor comercial, tiene un dilema, tiene un problema cuando ustedes le dicen, quiero fibra armada. Cuando un cliente le dice, quiero fibra armada, el vendedor no sabe qué hacer, porque tiene una gran posibilidad de opciones dentro de su portafolio de productos, pero puede escoger cualquiera de ellos que tal vez no es el eficiente para el cliente. Nosotros hemos tenido experiencias donde el cliente me ha dicho, mira, yo compré una fibra armada y no me funcionó y tengo terror.
pavor de volverme a meter en una solución como esta porque hemos hecho una inversión fuerte y no funcionó. Ok, no funcionó porque no has visto paso a paso cuál es tu ambiente de instalación, cuáles son tus amenazas, cuáles son tus criterios, y una vez que tú hayas tenido bien claro todos esos parámetros, escoger el material correcto para que el refuerzo de esa fibra sea eficiente y sea eficaz. Entonces, a lo que me estaba refiriendo con esta imagen es que si es verdad, hay un número de fibras armadas y que yo necesito conocer cuáles son los criterios para poder utilizarlo. Y vamos a pasar un poquito por ahí, pero esta vez con imágenes como para que quede un poco más claro. Por ejemplo, en ciertos entornos de instalación, subterráneos, soterrados, no importa si estos son conductos o enterrado directo, pues eso yo lo voy a saber. ¿Qué tipo de fibra debo instalar? Yo debo saber qué tipo de fibra debo instalar. Oro, si voy a ir por postes, si voy a ir por torres, donde posiblemente voy a tener algún tipo de unión en algún momento con la red eléctrica, pues entonces, ¿qué tipo de armadura debería tener? Si es, por ejemplo, una instalación que va, yo sé que esa instalación va a ir por postes, por ejemplo, pero yo me estoy dando cuenta que hay demasiada vegetación, que la posibilidad de que un jardinero al podar un árbol de estos golpee el cable es grande, entonces yo debo conocer qué tipo de armadura debería tener ese cable. O sea, no simplemente decir un cable armado y ya, sino que yo necesito conocer cuál es el ambiente de instalación para poder ir ahí. Incluso yo podría hablar un poco más profundo, que no es el caso, porque no estamos hablando de cables submarinos, pero los cables submarinos también tienen un nivel de protección armado y ese nivel de protección de armadura va a depender a qué nivel de profundidad va a estar, cuál es la presión a la que se va a enfrentar, en fin, un sinnúmero de cosas que están presentes y de eso va a depender qué tipo de material es el que vamos a utilizar en esa armadura. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la resistencia mecánica que nosotros vamos a poner a ese cable armado va a depender de esos factores que nosotros tenemos que tener claro, como por ejemplo la tracción. Cuando yo veo tracción, ¿qué cable debería ser el que yo debería montar en mi despliegue o mi instalación cuando estoy preocupado por el tema de la tracción? Cuando estoy preocupado por el tema de la tensión entre dos puntos, eso es tensión nominal. Cuando hay viento, por ejemplo, cuando hay nieve, cuando el peso es irrelevante, porque yo estoy hablando de situaciones extremas donde topográficamente, me estoy refiriendo al terreno, hay desniveles en el terreno. Yo necesito saber todo eso. ¿Quiero una fibra armada? Sí, pero ¿cuál? Ok. ¿Cuáles son esas opciones? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Seguramente en este caso vamos a necesitar fibras que sean dieléctricas. Pero no porque no solamente porque no quiero que conduzcan electricidad, sino porque esas fibras están pensadas, diseñadas con su primerísima opción de funcionalidad, la tracción y la tensión nominal. Esa es la razón por la cual yo voy a utilizar fibras dieléctricas. Bueno, si ese fuese el caso. Si yo sé que yo voy a pasar el cable donde yo sé que mi amenaza con respecto a roedores, por ejemplo, es mínima, entonces y tengo problemas no sé, no tengo puntos de alado, por ejemplo. No tengo puntos de jalado para que se entienda mejor. ¿Okay? Yo voy a utilizar una estructura que ya existe, una infraestructura que ya existe, no la diseñé yo, y alguien simplemente no lo hizo correctamente y tengo puntos de jalado de la fibra, de tracción de la fibra, tengo en cada 300 metros, cada 500 metros. Es decir, que yo voy a tener un problema ahí, ¿verdad? Físicamente yo tengo un problema, porque tengo el peso del cable, ¿verdad? Y tengo la plataforma, que es el ducto. Significa que mi carga de tracción, la carga máxima de tracción, tiene que ser medida y debe tener una tolerancia, que es básicamente el MET, la máxima tracción permitida del cable. Entonces, si yo ya vi que eso está ocurriendo y que tengo ese problema en la infraestructura, ¿qué es lo que yo tengo que preocuparme? Voy a usar una fibra armada. Esa fibra armada puede ser no dieléctrica. Ok, puede ser no dieléctrica siempre y cuando mi amenaza no esté presente. Si mi amenaza está presente, entonces no puede ser no dieléctrica. ¿Y por qué les digo esto? Porque para la tracción, mientras el cable pese menos, es decir, una de las variables que genera la fuerza de tracción,
va a estar completamente comprometida. Entonces, un cable menos pesado va a ser mucho más fácil de alar que un cable más pesado. Así de simple. De esa manera, ustedes podrían resolver un problema que puede presentarse a futuro, porque una vez que el cable ustedes lo montan y no es el cable correcto, eso significa que cuando hagan sus pruebas de test, sus pruebas de funcionamiento, en uno u otro hilo pueden tener problemas de atenuación. Y los problemas de atenuación no saben por qué. Porque claro, la fibra tiene una micro o una macro curvatura en la cual se presentó en el momento de la tracción, en el momento de la instalación. Entonces, aquí es importante saber que si es armada, yo, si fuese ustedes, iría directamente con un cable metálico, no dieléctrico para este tipo de instalación, pero sí, yo veo que el presupuesto, me estoy hablando del presupuesto financiero del proyecto se puede ver afectado, entonces, y busco una opción que me permita resolver eso, tal vez una fibra con FRP, una sola capa tal vez, y que con eso puedo resolver el problema, pues entonces utilizaría esa opción. Ok, los impactos. Aquí viene otra vez esta situación que yo les comentaba hace un momento. Yo conocer la instalación, conocer el ambiente, conocer el escenario, me va a ayudar muchísimo a poder elegir el cable correcto. No es lo mismo instalación soterrada en ducto que una instalación soterrada sin él. No es lo mismo, es distinto porque en un caso no va a tener la protección del ducto, en otro caso sí. Entonces, con que sea metálica no es suficiente. Y lo que decía hace un momento, cuando comenzamos a conversar al inicio, ¿qué pasa si el suelo tiene demasiadas químicos, por ejemplo, y que son abrasivos a la chaqueta de mi cable? Y que cuando llegue al material, pues lo va a oxidar. Y cuando yo me di cuenta después de 4 o 5 años, esa fibra ya tiene problemas porque le están filtrando agua cuando llueve y tengo grandes problemas de atenuación en ese enlace. ¿Todo por qué? Porque ese cable debió haber sido con un material de refuerzo distinto al que elegí. Y hay una situación que no se habla mucho en el tema de las fibras, porque cuando nosotros hablamos de fibra óptica, usualmente nos concentramos en la transmisión del dato. O sea, ¿por qué razón uso fibra? Porque necesito más ancho de banda, porque necesito más velocidad, porque, en fin, todo está relacionado con la transmisión, con el bandwidth, ¿verdad? Con la transmisión de datos. Pero la realidad es que no solamente nos debemos preocupar por la transmisión del dato, sino por que el canal de comunicación, en este caso la fibra, que lleva los hilos de fibra, por lo cual se transmite la información, sea el coherente para ese ambiente. Y cuando nosotros hacemos redes industriales o cuando estamos en lugares donde la posibilidad de una descarga eléctrica es muy alta, no solamente descarga eléctrica, sino también interferencia electromagnética que se puede convertir, dependiendo de qué tan alta sea, se puede convertir en pulsos eléctricos. Pues dependiendo de eso, pues yo también debo conocer que en el ambiente industrial hay ciertas restricciones que debo yo cumplir con respecto al canal de comunicación, al cable como tal, y que si yo necesito un cable armado que vaya a entrar ahí, por ejemplo, porque tal vez es una petrolera, se me ocurre ahora, y que necesito que cuando el cable entre a ciertos lugares, pues esté preparado para resistir esos químicos. Entonces quiero un cable armado, pero que ese cable armado a su vez también resuelve el tema de la interferencia electromagnética. Entonces, en esos casos, yo ya debo saber cuál de las dos armaduras es la que debo utilizar. Metálica, o sea, dieléctrica o no dieléctrica, y dentro de las no dieléctricas, en caso que fuese es el caso, cuál escoger, o dentro de las dieléctricas, cuál escoger. Perdón. Y ya casi, como para ir concluyendo, ¿verdad? Yo les había dicho hace un momento que si bien es cierto, técnicamente, si nosotros somos solo técnicos, no nos va a importar el tema del costo, porque no estamos viendo eso. Pero un proyecto en este negocio, ¿no? De las redes FTTH, es un negocio, no estoy hablando de un enlace entre dos puntos para una oficina de automóviles o de lo que sea, ¿no? Estoy hablando de un negocio como son las redes FTTH. La parte financiera es sensible porque nosotros tenemos un criterio que se llama retorno de la inversión. Entonces, si el retorno de la inversión está en juego, lo más seguro es que tu negocio va a fracasar.
porque las redes en este aspecto, hablando de redes FTTH, en este aspecto, deben ser funcionales 20 hasta 30 años, funcionales para poder nosotros asegurar el famoso ROI, el retorno de la inversión. Pero no va a ser funcional si nosotros hemos escogido el canal de comunicación y de forma incorrecta. Y voy a volver a lo mismo, ya solamente como para retomar un poco más puntualmente, que tenemos ciertas ventajas al escoger un cable armado, siempre y cuando escojamos el cable armado correcto. Porque si no, lo que tenemos es desventajas. Obtenemos todo lo contrario de lo que realmente queremos. Pero si hemos escogido el cable correcto y hemos seguido los pasos, vamos a tener mayor ventaja, por ejemplo, en el tema de resistencia mecánica, pues ya lo sabemos. Yo sé que no tengo una gente experta en instalación, no son expertos. Mis técnicos, la verdad, están aprendiendo. Nosotros antes éramos WISP y ahora somos ISP porque la necesidad sí nos llegó y no tengo gente tan experta, están aprendiendo. Tengo que hacer una instalación. Esa instalación va a ser soterrada, fibra armada, de cajón, porque ese técnico que tú vas a poner a hacer esa instalación no tiene conceptos como, por ejemplo, de el MET, máxima tracción permitida. No tiene conceptos de radios de curvaturas apropiados. Entonces, él no tiene claro qué va a hacer con ese cable, solo sabe que tiene que instalarlo. Si es un cable armado, la posibilidad de que arruinen el cable es mucho menor. Ya hablamos del tema de las tensiones o las tracciones nominales. Si fuese un cable de instalación aérea, es exactamente lo mismo, pero en este caso para las instalaciones aéreas. Si es una situación que yo desconozco lo que está ocurriendo ambientalmente, yo no sé cuánta salinidad hay en el ambiente, yo no sé si hay vibraciones, yo no sé si hay viento, yo no conozco bien si cuántos kilómetros por hora hay de viento en el sector, la lluvia, yo no conozco mucho eso. Pues entonces una fibra armada podría ser una buena opción para resolver ese problema de entrada. Ya dije, ¿no? Armada dieléctrica o armada no dieléctrica. Ahora estamos hablando en general. El tema de la flexibilidad, eso tiene mucho que ver con lo que yo voy a usar al futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Sí es verdad que hay una flexibilidad a nivel de instalación. Las fibras armadas no son tan flexibles como las fibras no armadas. Ustedes pueden ver que un radio de curvatura, por ejemplo, para una fibra armada va a ser de 1 metro y un radio de curvatura para una fibra no armada va a ser de 50 centímetros. Es decir, que va a ser mucho más sencillo instalar una fibra, me estoy refiriendo a la motricidad, ¿no?, de la instalación de una fibra no armada. Sin embargo, las fibras armadas hoy por hoy pueden tener, como ya les dije, van a tener diferentes tipos de formatos y me van a permitir a mí escoger entre ellas la que sea más idónea para esa instalación en particular. Pero vamos a suponer que yo estoy pensando no solamente en el momento de la instalación, sino que estoy pensando en lo que va a ocurrir más adelante, en lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces yo estoy preparado ya para que si la fibra, vamos a suponer que yo tengo una instalación que va por poste ahora, en este momento la instalé en el 2024, pero la regeneración urbana llega en el 2026, en el 2027, en el 2028 en ese sector. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo, obviamente, con la programación correcta, bajar esa misma fibra que está en el poste y ahora ponerla soterrada en una regeneración urbana. Si la fibra hubiese sido armada, no hubiese tenido ningún problema. Si la fibra es, por ejemplo, la fibra que no es armada y una fibra que tiene ciertas especificaciones que son solamente dieléctricas y para instalar en postes, y yo quiero hacer lo mismo, me tocará seguramente cambiar la fibra, como una fibra nueva. Entonces, es una fibra un poco más flexible en ese aspecto. Para el tema de mantenimiento son más reducidos porque obviamente, si yo sé que es una fibra que tiene resistencia mecánica, pues un jardinero no le va a dar un machetazo, por ejemplo, con un cuchillo grande, no un machete, no va a golpear la fibra y romper la fibra fácilmente. Si está soterrada, por ejemplo, alguien está haciendo una zanja, no la va a romper fácilmente. Entonces, el tema de los mantenimientos son más reducidos y por ende la seguridad que yo voy a tener para que ese despliegue esté mucho más tiempo, está, vamos a decir que garantizado en el nivel en que yo he escogido la fibra correcta, por supuesto. Siempre digo lo mismo. Entonces, como conclusión, no solamente vamos a tener nosotros todo lo que hemos mencionado anteriormente, sino que también, si nosotros vemos a nivel de proyecto, a nivel de canal adecuado para estar preparados para el futuro, para la vanguardia, estar preparados para hacer temas de lo que nosotros llamamos en este aspecto a nivel de diseño de proyecto, no de diseño, perdón, de planificación de un proyecto. Tenemos los costos que son costos
que son costos de oportunidad, por ejemplo, y los costos diferenciales van a estar implícitos dentro de haber escogido un canal como este para la instalación. O sea, en otras palabras, como resumen a todo lo que hemos dicho, escoger una fibra armada correcta para nuestra instalación siempre va a ser una ventaja, siempre va a ser una ventaja, ¿no? Sin embargo, hay proyectos puntuales por el giro de negocio en el cual ustedes deben escoger cuál es el canal de comunicación que va a servirles en ese momento en particular, para ese proyecto en particular. Entonces, viendo de una forma macro, pues una de las mejores opciones posibles siempre va a ser utilizar fibra armada, ¿no? No estoy diciendo que siempre va a ser la mejor posible, pero la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, porcentualmente hablando, es una muy buena idea escoger una fibra armada para nuestras instalaciones. Ok, entonces, eso es lo que quería comentarles. No sé si tienen alguna pregunta. Justamente, Javier, no sé si habrá preguntas por ahí. Les recuerdo a los participantes que el chat está abierto para sus preguntas, lo vamos a estar leyendo y respondiendo inmediatamente. Los próximos minutos los vamos a dedicar para atender esas interrogantes que han surgido a lo largo de este webinar. Fue un tema bastante interesante. Recordemos que, bueno, acá Marco nos ha presentado las características idóneas para el tipo de proyecto, ya sea soterrado, sea tipo aéreo, microzanjado, etcétera, ¿no? Varias presentaciones en construcciones de cableado de fibra óptica. Como acotación, muy importante lo que se mencionó. Acá en Ecuador tenemos, bueno, zonas boscosas, zonas donde hay roedores, ¿eh? Tener en consideración aquello. Y para las zonas urbanas, la regeneración urbana que se está dando en algunos cabildos, también es muy importante tener esa consideración para el cableado armado. Acá tenemos una consulta, Marco. Nos preguntan si no hay problema con los roedores. ¿Se puede colocar fibra ADSS en un tramo soterrado? Sí, claro, la respuesta es sí. Si no tienes problemas, ya tienes claro tu amenaza, sabes que no hay roedores que puedan infringir daño a esa fibra, entonces puedes utilizar fibra ADSS. La fibra ADSS es una fibra que es waterproof, no es impermeable, entonces no vas a tener problemas en caso de que llueva, por ejemplo, y se dope de agua el ducto, porque no va a haber contacto jamás con el agua. Y en el caso también de la instalación, es ligera, entonces vas a poder alarla sin problema de un punto a otro, porque es ligera. Y tiene un nivel mínimo de protección que son hilos de aramida. Arabian Yarn tiene la fibra ADSS. O sea que la fibra ADSS es dentro de los conceptos generales. Ojo, miren, no van a, a cambiar mis palabras. Dentro de los conceptos generales, la fibra ADSS es una fibra antirroedores en el más mínimo, su más mínima expresión, pero lo es porque tiene aramida dentro de su construcción. Entonces, pero ya vimos que la aramida no es suficiente para detener un roedor que quiera comerse una fibra, ya lo vimos. Pero en el nivel más básico lo es. ¿Sí? No sé si quedó responder a la pregunta, si hay otra por ahí. Acá tenemos otra pregunta. Relacionado al uso del ADSS en ambientes soterrados, nos consultan también si no existiría algún problema con campos electromagnéticos al pasar juntos con líneas de tensión eléctrica. Depende de cómo esté fabricada la fibra ADSS, qué tipo de material tenga con respecto a la chaqueta, la piel de la fibra.
todas las fibras, todos los polímeros son, en teoría, dieléctricos. Todos los polímeros son dieléctricos. Sin embargo, hay un efecto que se llama el efecto skin, el efecto piel. Ese efecto skin, efecto piel, está, está relacionado con los campos magnéticos que generan los cables eléctricos. Y lo que está probado, que un porcentaje minúsculo, va a depender obviamente del tamaño, de la cantidad que tenga ese campo magnético, se transporta por la piel, por la skin, se transporta. Aunque es dieléctrico, lo hace. Entonces, ustedes han visto que los cables, los polímeros, tienen resistencia a las propiedades eléctricas, y ustedes van a ver ahí que dice 110 voltios, dice 220 voltios, 370 voltios, en fin. ¿Por qué es esto? No porque el plástico transmita, sino que hay ese efecto. Entonces tenemos nosotros polímeros como el PVC, por ejemplo, que no es tan resistivo como el HDP, por ejemplo, el polietileno de alta densidad, o como el ABS, por ejemplo, o el polipropileno, ¿sí? Que son más resistivos, pero por sus propiedades vamos a decir, de manuables, de poderse adaptar a una forma, entonces se utiliza uno u otro, dependiendo del producto que sea. Entonces, yo lo que te quiero decir es que lo que debes revisar es específicamente eso. Si es un cable que tal vez sea PVC y si está cerca, no sé, se me ocurre 60.000 voltios, es posible que alguien reciba un impacto eléctrico a poca distancia, 5 metros, a 2 metros de donde se está generando el punto de coacción. Es posible que ocurra. Entonces, si no hay un problema con respecto a la conductividad eléctrica, porque es plástico, al fin del día es polímero, pero sí puede haber un problema dependiendo de la cantidad de kVA que estás manejando ahí. Entonces, hay una norma, hay una regla dentro de la norma de instalaciones en ductos, dentro de la 590 de la TIA, que te indica cuáles son los equidistantes, es decir, los puntos distantes que deben haber desde un cable de fibra óptica, de un cable eléctrico, dependiendo de los kVA que tenga. No recuerdo ahora exactamente porque no tengo todas las cifras en la mente, pero parte desde 60 centímetros hacia adelante, ¿no? Que puedes tener hacia adelante, me refiero, o sea, 60, 45, así, ¿no? Entonces, lo mínimo que podrías tener, si no estoy mal, son 30 centímetros, una cosa así dentro de una manga, dentro de un ducto, o dentro de una canasta, un electrocanal, un cable, una canasta de cables, para que los cables estén equidistantes. Okay, no sé si se responde la pregunta, ojalá que sí. Si no, me dejas saber para intentarlo otra vez. Referente a esa consulta, Marco, entonces en este caso, dependiendo de la cantidad de kVA que hay en un cableado eléctrico, ¿no? Hay una distancia que respetar. Sin embargo, el material de fabricación de la chaqueta del cable óptico también va a tener mucho que presentar entre estos casos, ¿no? La interacción que va a haber. Ahora, con respecto al tema de interferencia, ¿no? Por el campo electromagnético, ¿se podría dar o no? Interferencia de la señal óptica que pasa por el núcleo. No, nada, ninguna. Porque es luz lo que pasa, ¿no? Las propiedades de la luz son inherentes a los campos, porque son del mismo, o sea, el tema es que es el mismo. Nosotros debemos comprender que la transmisión de la luz, los pulsos de luz que van en un determinado canal de comunicación, son la misma familia. Es lo mismo, pero expresado de una forma diferente. Es decir, pertenecen al mismo campo radioeléctrico o electromagnético, si quieres verlo de esa manera, de los pulsos eléctricos y los haz de luz. Pertenecen a la misma familia, pero están expresados nominalmente en un valor diferente. Uno está expresado en hercios y otro está expresado en longitud de onda. Pero al fin del día es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, no hay alteración.
O sea, no se interrumpen entre sí. Son inmunes. Es inmune, la transmisión de la luz es inmune a los campos electromagnéticos. Es la explicación teórica, ¿no? Pero son inmunes. No hay ningún tipo de alteración. Acá nos piden una recomendación para la regeneración urbana que se debe hacer por tubería y donde sí hay presencia de roedores. ¿Qué tipo de cable óptico se recomienda para este tipo de instalación? Si va en tubería y no hay problemas y hay roedores, pues lo que les recomendaría es que pongan acero o aluminio. Va a depender la corrosidad que haya. Por ejemplo, si yo estoy en Salinas, por ejemplo, en La Libertad, si estoy en Galápagos, Esmeraldas, por ejemplo, donde yo sé que el agua del mar va a entrar a la alcantarilla en algún momento, yo sé que la salinidad va a estar presente, entonces el acero no es muy buena idea ahí. Sería aluminio en este caso. Pero si yo estoy, por ejemplo, en Guayaquil, o estoy en Quito, o estoy en Loja, en Cuenca, donde yo sé que esa condición no va a estar presente, entonces yo voy a poner acero, porque tengo roedores y porque va soterrado. Si no tengo roedores y va soterrado y quiero poner armado, podría poner sin problemas, y armado, ¿no? Podría ponerse problemas dieléctricos, ¿no? De aramida o de FRP, en fin. Y acá tenemos una última consulta. Nos dicen, al momento de pasar una fibra no dieléctrica de manera soterrada junto a un cable concéntrico, pero en la caja de paso hay filtraciones de agua, ¿qué inconveniente podría existir? Bueno, no se debería hacer, pero si ya no tienes otra opción, no se debería unir cables de telecomunicaciones con cables de ductos. Pero si no tienes otra opción, vas a la norma. La norma te dice que tienes que hacer dos cosas. Una, dependiendo de los KVA que tenga, separarlos equidistantes. Dos, unión equipotencial y puesta a tierra. De cajón, no hay otra opción. Uno, mira lo que dice la norma con respecto a los KVAs, separarlos. Dos, unirlo equipotencial a tierra. Eso es lo que deberías hacer. Y de esa manera resuelve el problema. Si hay una diferencia de potencial, si hay una descarga, ¿dónde va a ir? ¿Dónde hay menos impedancia? ¿Dónde hay menos impedancia? En la tierra. Ahí hay menos impedancia. No se va a drenar a tierra. No va a ir a un equipo, a un cristiano, a una persona. No va a pasar. Ok. Listo, al parecer tenemos cubiertas todas las consultas que han salido. Les agradecemos a los participantes estar presentes acá, haber escuchado esta charla. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Merino, gerente de producto en ZC Mayoristas. Marco Estacio, nuestro expositor el día de hoy, manager para Latinoamérica de Calix, representante de Calix. Les agradezco que estén pendientes de nuestras redes sociales para puedan notar cuando vayamos a tener nuevas presentaciones, nuevos webinars de la mano de Marco, que estamos teniendo una planificación continua con temas muy interesantes como el que vimos el día de hoy. A todos, muchísimas gracias, deseándoles que este webinar les haya servido mucho para mejorar, en este caso, o refrescar conocimientos, cuál ha sido el caso, y que nos sigan prestando esa atención, prestando esa confianza en estos eventos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Se cuidan.